Bendiciones, mis queridos cristianos creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Muy emocionado porque a partir de la enseñanza número 361 hasta la 370 les daré una serie de 10 enseñanzas que hablan completamente de mi Señor Jesús, con el deseo que lo conozcan un poquito más de lo que hasta ahora lo conocen. También emocionado porque nos están ayudando a dar a conocer nuestro ministerio. Agradezco a todas las personas que ya se suscribieron. Y también invito a los que no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y ayúdennos dándonos un like, porque eso hace posible que más personas conozcan nuestro ministerio. Y si nos hacen favor de escucharnos en la plataforma de Facebook, por favor, compartan y denos un like. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 353. El tema: rompiendo cadenas generacionales. Preparar esta enseñanza me llevó a recopilar memorias, textos bíblicos, escuchar prédicas que mantenía en archivo y también leer algunos apuntes que hace años guardaba. Realmente yo crecí creyendo que los pecados eran herencia de padres por generaciones. Y mucho de esto es porque lo escuché de pastores, de maestros bíblicos y de algunos hermanos que afirmaban que conocían al respecto. Y yo, en esa época, por no estudiar, creía todo lo que ellos me decían. Recuerda que el que no estudia está condenado a creer todo lo que le dicen. Hoy te llevaré a través de lo que la Biblia dice acerca de las cadenas generacionales y si es verdad que se heredan las maldiciones y los pecados. Te pido que cuando termines de escuchar esta enseñanza, no cometas el común error de juzgar, de creer o no creer. Más bien, te aconsejo que pidas al Espíritu Santo que te revele y toma la responsabilidad de estudiar tu Biblia. Si conoces a alguien responsable que sea pastor o maestro bíblico, pídele que te mentoree. Siempre es bueno aprender consultando a alguien que sabe más que uno. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Hay varios versículos que han llevado a muchos cristianos creyentes y congregantes a creer en un castigo intergeneracional por el pecado, mejor conocido como cadena generacional. Y el versículo más usado para apoyar esa creencia es Éxodo 20, versículo 5, que dice: no te inclinarás a ellas, o sea, a los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es muy importante poner atención al contexto de este versículo, Éxodo 25, porque claramente podrás darte cuenta de que Dios se está refiriendo al pecado de la idolatría exclusivamente, ya que Dios consideraba que la idolatría era una infame traición a una confianza sagrada. Y en esa época, como en la actual, los idólatras eran traidores a la teocracia de Dios. Además,
de las prácticas aborrecibles que se asociaban a la adoración de ídolos en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio 12:31. La idolatría tenía una forma de arraigarse en una cultura, y los hijos criados en tal ambiente mantendrían la tradición y practicarían una idolatría similar, cayendo así en el patrón establecido de desobediencia a Dios. El efecto de una generación desobediente era que la maldad echaba raíces tan profundas que se necesitaban varias generaciones para revertirla. La consecuencia de lo que refiere Éxodo 25 es que los hijos son semejantes a sus padres y una nueva generación tiende a repetir los pecados de sus antepasados. Esto explica el que Dios castigue a los hijos. Es simplemente otra forma de decir que los hijos repiten los pecados de los padres, y la tendencia a repetir los errores de la historia es especialmente muy fuerte en una cultura idólatra. Otra condenación o consideración al versículo de Éxodo 25 es que formaba parte de la ley mosaica que regía a Israel en el Antiguo Testamento. La maldición generacional debe verse entonces como un castigo colectivo sobre la nación, no como una maldición personal sobre familias individuales. Segundo énfasis: los hijos no reciben castigo por los pecados cometidos por sus padres. Tampoco los padres son castigados por los pecados de sus hijos. Cada uno de nosotros somos responsables individualmente de sus propios pecados. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, quiero que pongas especial atención a lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este versículo te abrirá los ojos y te mostrará claramente que el castigo por los pecados de una persona recae sobre ella misma. Recuerda que en otras enseñanzas te he dicho que el pecado es el que da derechos legales a los demonios para entrar. En otras palabras, los pecados son las puertas de entrada de los demonios, y esos pecados no solo te alejan de Dios, sino que también dan derechos a demonios a atormentarte y en casos hasta poseerte. Te daré un ejemplo de Ezequiel 18:20. Si un papá roba un banco, ¿castigará Dios al hijo de lo que hizo ese hombre? Aunque el hijo no haya tenido nada que ver con el robo. Respuesta: por supuesto que no. Sin embargo, es muy posible que el papá que robó el banco le esté haciendo la vida más difícil a su hijo por las consecuencias naturales de su crimen de haber robado. Además, si este papá está entrenando a su hijo en las técnicas de robar bancos, entonces sí hay muchas posibilidades de que el hijo siga el mismo camino de deshonestidad. Y en ese caso, el hijo copiará y
cometerá el mismo pecado, y entonces le seguirá el castigo por el pecado heredado de su papá, de ser ladrón. Si pones atención, verás que Ezequiel 18:20 dice que cada uno de nosotros es responsable de sus propios pecados y por lo tanto debe soportar su propio castigo. Por lo tanto, no podemos compartir la culpa con otro, ni se puede responsabilizar a otro de nuestras transgresiones o pecados. Tercer énfasis. Hay una excepción a esta regla y se aplica a toda la humanidad. Un solo hombre cargó con los pecados de los demás y pagó la pena por ellos, o sea, por los pecados, para que nosotros, los pecadores, pudiéramos llegar a ser completamente justos y puros ante Dios. Ese hombre es mi Señor Jesús, que vino al mundo para cambiar su perfección por nuestro pecado. En 2 Corintios 5:21 leemos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, mi Señor Jesús sí fue castigado por nosotros. Voy a cerrar esta enseñanza pidiéndote que si has vivido con temor, con culpa, con miedo, con tristeza, por sentirte culpable de las decisiones que hayan tomado tus hijos o por la tradición que siguen tus padres, como pastor y ministro de liberación, te pido que busques ser ministrado en liberación, porque será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre, y entonces entenderás lo que es vivir verdaderamente libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido también que estudies Romanos 8, del 1 al 2, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que todos aquellos que han cargado culpabilidad, pensando o creyendo que llevan culpa por los pecados que han cometido, los pueden heredar sus hijos, y también los que creen que heredaron pecados de sus padres. Por favor, revélale lo que dice Ezequiel. Cada uno es responsable de sus pecados, pero también que tu Espíritu Santo lo redarguya y ellos busquen ser ministrados en liberación, porque tu Hijo, mi Señor Jesús, los hará verdaderamente libres. Porque yo sé, Padre, que es tu deseo que ninguno se pierda. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.